El Islam. Un mensaje que traspasa todas las épocas. Una verdad que llega a todos los corazones. Descubriendo el Islam. Una hora apasionante con la fe, la cultura y la historia del Islam. Descubriendo el Islam. Un espacio para compartir y aprender la riqueza de una religión universal. Descubriendo el Islam. El programa del Centro Cultural Islámico Rey Fahad en Argentina. Descubriendo el Islam. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, ya ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي يا ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حالي يا ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حالي يا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عالي يا ربي سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك يا مليك مناليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيض أعمال فأخلد عاليا في جنة الفردوس ربي مسكني ولوالدي بجنة متعالية أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت
عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين. يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين. يا رب إنا مثله في كربات فارحم عبادا كلهم ذنوني. فارحم عبادا ذنوني. نعيب زماننا والعيب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alhamdulillah, las alabanzas son para Dios, el Señor de los mundos. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Y que la paz y las bendiciones de Dios sean con el mensajero, con su profeta y mensajero, el profeta Muhammad, y con todos los profetas y mensajeros enviados por Dios a la humanidad, con sus familiares, sus seguidores y quienes sigan el camino recto hasta el día del juicio. Bienvenidos este día martes a Descubriendo el Islam, un programa que nos permite acercarnos y conocer más sobre el Islam, sobre su cultura y también conocer
sus aportes, sus principios, sus valores y toda la esencia que transmitiera el profeta Muhammad, con él sea la paz y las bendiciones de Dios, aquella que fue revelada en el generoso Corán y que transmitía a lo largo de su prédica durante más de 23 años. Bienvenidos a todos ustedes a Descubriendo el Islam, este programa que es auspiciado por el Centro Cultural Islámico Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, un programa entonces que semanalmente y en vivo desde los estudios de Radio Palermo 93.9 nos permite llegar hasta ustedes. Muy buenas tardes, Sheikh. Salam alaikum. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está usted? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Agradecemos a Allah por este lindo día. Alhamdulillah. Y inshallah con ustedes en un tema interesante que es acerca de los compañeros del profeta, la paz sea con él, y algunas menciones acerca de ellos y cómo en el Islam y en el Sagrado Corán se los divide en básicamente dos grupos, el Muhajiruna o el Ansar. Inshallah estaremos hablando de esto. Muy bien, recuerden que nuestros teléfonos, la línea directa es el 4899-1647 y también pueden ver esta, emisión desde YouTube en la plataforma que tiene la radio, que es RPLM 93.9, y que si ustedes eligen la opción que dice en vivo, el cartel directo en vivo ahora, un cartel rojo, les permite entonces ver las instancias de emisión de este programa en vivo donde se encuentren y a través de YouTube. Recuerden también que en Facebook tenemos un grupo que se llama Descubriendo el Islam, al que se pueden suscribir gratuitamente y es abierto. También pueden dejar ahí sus mensajes, pueden dejar sus comentarios y preguntas al Sheikh en vivo, y también, por supuesto, sobre la temática que es abordada ese día o sobre otras temáticas y otros temas para dar respuesta, siempre relacionados o vinculados con el Islam. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en instantes con más Descubriendo el Islam. جود الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا لسنا للخداع مسوك ضاع. Volvemos al aire entonces, y para comentarle a toda nuestra querida audiencia algunas de las actividades del Centro Cultural Islámico Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, y es conocida en la ciudad de Buenos Aires como la Mezquita de Palermo. Continúan las visitas guiadas en diferentes momentos de la semana, al menos en 3 circunstancias: los martes, jueves y sábados a las 12 del mediodía. Cientos y miles de personas nos visitan semanalmente y recorren las instalaciones, ¿verdad?, del Centro Cultural Islámico Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, y las diferentes actividades que se desarrollan en la misma son expuestas y analizadas, también muy bien recibidas por un público que se renueva en la ciudad de Buenos Aires y que va a conocer este punto tan atractivo de la ciudad. Reiteramos, las visitas guiadas son públicas y abiertas y se realizan los días martes, jueves y sábados a las 12 del mediodía. También los colegios, los centros de estudios y diferentes asociaciones y entidades pueden vincularse, es decir, pueden enviar un pedido de visita en la semana y con gusto van a ser bien recibidos en otros horarios y días a coordinar. A través del correo electrónico en la página www.cciar.com pueden pedir estas visitas, y también por fax y por teléfono al 4899-1144, y tiene líneas rotativas. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. Algunas de las actividades que contaremos este verano, entre ellas la colonia de verano y también los cursos de idiomas, y que pueden llamar a este teléfono al 4899-1144 y tomar entonces contacto con más información sobre estas y otras actividades. Volvemos entonces con nuestra temática el día de hoy. Con el Sheikh Delgado Dasum, el Sheikh Salim, vamos a abordar una temática de mucha importancia, y es el rango de los muhajirin y de los ansar. Sí, es muy importante que el musulmán tenga presente siempre esto en su mente.
la importancia que tienen los compañeros o los apóstoles, los discípulos, como les podamos decir, toda es una terminología bastante correcta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hablando en especial aquellos que le acompañaron en la primera fase de la prédica del Islam en Meca, y aquellos que más tarde emigran con él a la ciudad de Medina, y los que en Medina les reciben, que habían abrazado el Islam también allá por una prédica en los últimos años de que estuvieron en Meca, o sea, en los últimos 3-4 años que todavía el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en Meca. Había enviado a algunos de sus grandes compañeros a Medina para hablarles acerca del Islam. Le mandó a Mus'ab ibn Umair, y hemos hablado de él ya en otra ocasión, y entran al Islam grandes grupos de personas allá en Medina. Estamos hablando de aproximadamente 1440 años. Y ahí es cuando abrazan al Islam, y los que les reciben a estos inmigrantes son los medinenses, los Ansar. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ellos. Dios en el Sagrado Corán, en el Sura 9, At-Tawbah, nos dice en la ley número 100, y de los primeros precursores, tanto de los que emigraron como de los que les auxiliaron, y estos son los medinenses, al-Ansar, y de los que les siguieron en hacer el bien, es decir, aquellos que creyeron después de esta migración. Allah está satisfecho de ellos y ellos lo están de él. ¿Sí? Es, como dice en árabe, radiyallahu anhum wa radu an. Y por eso es que nosotros decimos radiyallahu anhu. Así es como decimos cuando mencionamos a un compañero del profeta, que Allah esté complacido con él. Como nos dice esta aleya. Nos dice, y de los que le siguieron en hacer el bien. Allah está satisfecho con ellos o está complacido con ellos y ellos lo están de él. Les ha preparado jardines por cuyo suelo corren los ríos y en los que serán inmortales para siempre. Ese es el gran triunfo. Este es en Surat At-Tawbah, ¿verdad? En Sura número 9, sí. En Sura 9 de Génesis Corán, que nos habla sobre los muhajirin, o sea, los emigrados, y los ansar. Algunos lo traducen como auxiliadores, otros socorredores. En definitiva, compañeros del profeta que estaban en la ciudad de Medina y que recibieron a estos emigrados junto al profeta. Así es. Este es el primer punto que vamos a mencionar. Aquellos que emigraron con el profeta sallallahu alaihi wasallam de Meca a Medina, o sea, los que eran originarios de Meca, son los que se conocen en el Islam como los inmigrantes. ¿Puede decir? Inmigrantes o los emigrados, los que emigraron. ¿Sí? En árabe, al-muhajirun. Al-muhajirun es un término importante a memorizar. Al-muhajirun, o sea, los que hicieron el hijra, viene de la misma raíz, al-hijra, los que emigraron. El muhajir es el singular y al-muhajiruna es el plural. Entonces, ellos son los que emigran con el profeta. Entre ellos está, por supuesto, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, los 4 primeros califas del Islam, y también están, por supuesto, los demás compañeros que el profeta sallallahu alaihi wasallam les albrició el paraíso en un hadith famoso, y de los primeros que abrazaron el Islam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha y Az-Zubair, entre otros, más grandes compañeros que emigraron desde Meca a Medina. Y ellos son los que el profeta sallallahu alaihi wasallam y el Sagrado Corán les elogia en repetidas veces en el Sagrado Corán, y ellos son los primeros en abrazar el Islam, y esto es lo que debemos siempre mantener en cuenta. Por eso es que esta ayah también habla was-sabiquna al-awwaluna, así empieza la ley, o sea, los primeros precursores, los primeros los que se anticiparon, ¿sabe? Con la que anticiparon a los primeros, como si fuera, es redundante un poco. Y esto aquí es interesante, porque los que emigraron, los que primero abrazaron el Islam, pero son los que emigraron, ellos son ante Dios también los primeros, al-awwalun, ¿sí? As-sabiquna al-awwalun, min al-muhajirina wal-ansar. Entonces aquí Allah Azza wa Jalla nos habla de los muhajirun, ¿sí? Y después de los ansar, porque así sucedieron también en el tiempo. Por eso es que los primeros que abrazan el Islam también, que son Khadija,
la primera esposa del profeta sallam, su primo, que era Waraqa, también Abu Bakr Siddiq, el más cercano amigo del profeta sallam, Ali ibn Abi Talib, también el primo del profeta sallam, y estos son los primeros en creer, son los que también tienen un rango más importante en la mención de quienes son al-Muhajirun, los que emigraron con el profeta sallam de Meca a Medina. Y de aquí hablamos de los siguientes compañeros, que son al-Ansar, que vamos a hablar inshallah en la segunda parte del programa, quiénes son los Ansar y lo que el profeta sallam dijo acerca de los Ansar, los auxiliadores o los medinenses. Vamos a dar lectura a una siguiente ley en el Corán que nos explica un poco acerca de estos compañeros del profeta sallam, y es en la misma sura, la 117. Dios nos dice: Alá se ha vuelto en el favor del profeta y de los que emigraron y de quienes les auxiliaron, aquellos que le siguieron en las horas difíciles, después de que los corazones de una parte de ellos habían estado a punto de desviarse, y Allah se volvió a ellos. Es cierto que fue clemente y compasivo. Esta ley necesita un poquito de tafsir o explicación. Dice Allah Azza wa Jal que se volvió como en arrepentimiento o en favor al profeta sallam. ¿Sí? El dirigente de esta nación, la paz sea con él. Después nos menciona de los muhajirun, los que emigraron junto a él, o sea, estos grandes compañeros del profeta, estos grandes apóstoles que son los primeros en abrazar el Islam y en apoyarle y en darle todo de su parte, de sí mismo para él. Y después dice, o al ansar, y los que también le auxiliaron. Dice, y aquellos que le siguieron en unas horas difíciles, después de que los corazones de una parte de ellos estaban a punto de desviarse. Aquí habla de algunos de los compañeros del profeta sallam. Con él sea la paz y la bendición de Dios, significa, ¿no? Así es, en una expedición militar que existió en aquel entonces, que era Ghazwat Tabuk, que era la batalla de Tabuk. Y esta expedición se le conoce en la historia primera como una de las expediciones más difíciles, de más sacrificio por el tiempo en la que se dio. Fue un verano muy caluroso, las condiciones desérticas, ¿no? Las condiciones sumamente áridas extremas, geográficamente de la zona del desierto. Y encima de eso estaban pasando por una difícil situación económica los musulmanes de aquel entonces, los primeros del gobierno en Medina. También se habla de que por esta situación económica tenían muy pocos bienes, muy pocos camellos, muy pocos animales que les podían acompañar también, y era un lugar lejano y digamos el enemigo era muy fuerte también. Entonces se le conocía como la guerra de la dificultad, o la batalla de la dificultad, también se le conoce así, o como está mencionado en el Sagrado Corán, fi sa'ati al-usra, en la hora de la gran dificultad. Entonces habla aquí de un asunto, y es que aquellos que salieron con el profeta sallam en esa batalla tienen un grado muy especial ante Dios, y cuando un grupo de ellos sus corazones estaban por desviarse, aquí se entiende como que no querían salir por la dificultad extrema en la que ellos se veían en aquel entonces, pero aún así salieron con el profeta, hicieron un sacrificio enorme, gigante, y salieron con el profeta sallam en esta ocasión por la causa de Allah. Entonces la ley es la explicación de la ley, y lo importante aquí es mencionar que Allah Azza wa Jal perdona cualquier falta de estos muhajirun o de estos ansar, es decir, es gente que Allah les ha perdonado sus pecados, como menciona en la ley, ¿no? لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Me recordaste algo, y es Badr, la campaña de Badr, y es algo muy importante, por ejemplo, ¿no? O sea, el favor de los muhajirin sobre los ansar, es decir, de los emigrados sobre los socorredores o auxiliadores. Y cuando una vez Dios envía al ángel Gabriel
a informarle al profeta que Dios había asistido también con los mejores ángeles, también a el profeta y a sus seguidores en esa campaña que fue la de Badr, en defensa de los derechos de la gente, de los musulmanes, cuando habían sido atacados por la gente de Quraysh. Entonces, como muchas veces los favores y el rango que tienen algunas de estas circunstancias también son confirmadas por aleyas de Corán, o sea, versículos que fueron revelados por Dios, aquí haciendo referencia a un grupo de los compañeros del profeta, que son, para el común denominador, lo que hoy en día conoce la gente como apóstoles, ¿no? O sea, ¿quiénes son los seguidores de Jesús? Los apóstoles de Jesús. Bueno, ¿quiénes fueron los seguidores de Moisés? Tuvo sus seguidores. Y cada profeta tuvo sus seguidores. En el caso del profeta Muhammad, a los seguidores del profeta Muhammad, que fueron un gran número de compañeros, se les llama sahabas. A esos sahabas, o seguidores del profeta sallallahu alaihi wasallam, tenían a su vez, entre ellos, eran todos iguales ante el Islam, sí, pero es como que se recordaba su antigüedad o su rango, su característica de haber emigrado junto al profeta, haber dejado todas sus posesiones, haber enfrentado situaciones adversas de torturas, boicot, persecución en Meca, y haber emigrado junto al profeta, porque fue la emigración del último profeta, y del profeta Muhammad, que recibía revelación cuando emigró. Ahora mencionas algo interesante, hermano, y quiero hacer un paréntesis, es acerca de esta batalla de Badr. La primera batalla del Islam, después de la que Allah escoge al profeta Muhammad como profeta. Por eso llamamos la primera batalla del Islam, porque el Islam es una religión de todos los profetas muy antigua, por eso es que hago esta anotación. Bueno, en esta batalla, la batalla del año 1 de la Hijra, sale un grupo pequeño de los muhajirin únicamente. Solo fueron permitidos combatir en esta batalla los emigrantes, muhajirun. Y fue justamente para Quraysh. Los Quraysh eran los que habían mostrado enemistad por tantos años y se habían apropiado de las pertenencias de los musulmanes. A la fuerza les habían saqueado, les habían ultrajado, habían hecho cosas terribles. Por eso es que la ley en la que se permite esta guerra, Dios dice, se les permite ahora a los que fueron, etcétera. Entonces, ultrajados o atacados. Entonces, ellos son exactamente los que salen únicamente. Y ese es un favor que después se supo que Allah Azza wa Jal decretó que aquellos que participaron en esta batalla son los mejores de todos los musulmanes, ellos eran los mejores, así como Gabriel dijo, los que participaron de los ángeles en esta batalla también fueron los mejores ángeles. Y hay mucha similitud de esa batalla, o hay similitudes de esa batalla con la batalla que se dio en el tiempo del profeta Samuel, con el primer rey de los hijos de Israel, Seúl, cuando iban a entrar a la tierra prometida, y se iba a dar esta batalla en donde los que eran incrédulos, creo que eran cananeos, los cananeos que habitaban ahí eran mucho más numerosos y tenían al mando este general enorme, fuerte, que infligía mucho terror, Goliat, ¿no? Entonces David, que era un soldado y que era muy valiente y un hombre bueno, correcto, mata a Goliat en la famosa primera enfrentamiento. Y bueno, y entran. Y hubieron pocos que cayeron, y en esta batalla también de Uhud Badr, ganaron los musulmanes. La ayuda de Dios, los ángeles, por supuesto, estuvo presente ahí, y caen muy pocos de los musulmanes. Entonces, existe una similitud entre los sabios entre esa batalla y esta otra. Y vamos aquí a pasar a un tema más interesante o un poco más profundo, en donde el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que no debemos nunca hablar mal de estos compañeros en general, ¿no? De los que le acompañaron a él, sobre todo desde el principio.
y les dice: no hablen mal de ellos, no les insulten, no hablen mal de ellos, porque juro por aquel en cuyas manos está mi alma, que si alguno de ustedes, les dice a los posteriores, si alguno de ustedes gastara en oro como las montañas de Uhud, no llegará a la recompensa de ellos ni siquiera de lo que ellos han gastado en un solo puñado. Y este hadith auténtico nos habla de varios aspectos, entre ellos la superioridad de estos hombres por los que vinieron después, el amor que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo por ellos, la posición que ellos tienen ante Dios muy alta, Enorme, ¿no? y de las buenas obras que ellos hicieron ante los ojos de Dios, fueron tan cruciales y tan difíciles y tan importantes que por más que nosotros hagamos muchísimo más, nunca llegaremos a la recompensa de lo que uno de ellos hizo, aunque sea en poco. Bueno, habiendo escuchado esta pequeña introducción y teniendo en cuenta los aspectos que tienen que ver con los emigrados y los auxiliadores, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este tema tan interesante. Te acompañamos donde quiera que estés. Radio Palermo 93.9. Cumplimos 100 programas, 2 años de la primera emisión, y el objetivo del Diario de Turismo es difundir lo mejor que ofrecen los destinos nacionales e internacionales. Cada segmento de la industria de viajes tiene su espacio en El Diario de Turismo Radio. Martes, de 18 a 19. Conducción, Francisco Simone. La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta a inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. Con una mirada profunda de la justicia y sus buenas costumbres. Con la conducción de Daniel Mastro Pascua y Alejandro Bratos. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. Cátedra de Estilo. Jueves de 19 a 20 horas. Un pase VIP para descubrir el lado sofisticado de la vida cotidiana. C'est la vie qu'on mène, aucun passant ne nous renseigne, c'est la vie. Miércoles a las 20 horas, Skate for Fun. Skate for Fun con invitados grosos como yo. ¡Aguanta! Cristian Sergio Botticelli. Miércoles a las 20 horas. ¡Aguanta! La bicicleta, el programa que anda sin frenos por la bicisenda de la diversión. Fernando Puente y Nicolás Barraza te pasean por 1 hora en un viaje a pura risa por las mejores noticias, los mejores juegos, los más grandes invitados y todo lo más mejor. La bicicleta, miércoles a las 21 por Radio Palermo 93.9. Gremial Médica, el semanario de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Sábados de 10 a 11 horas. Novedades gremiales, institucionales y actualidad profesional. Gremial Médica, la voz de los médicos del sector privado de todo el país. Conducción, Mauro Federico. Sábados de 10 a 11. Gremial Médica. Te acompañamos donde quiera que estés. Radio Palermo 93.9. الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي Volvemos entonces con más Descubriendo el Islam y algo que hablábamos con el Sheikh durante la pausa, y es la importancia, vaya la aclaración, de con mucho cuidado la lectura del generoso Corán o la copia del Corán que nosotros tenemos traducida en nuestras manos, con mucho cuidado y detenimiento al análisis de los versículos. Sí, hay muchas aleyas en el Sagrado Corán que necesitan explicación para entenderse, y hay que saber por qué esa ley fue descendida para que se pueda entender. O sea, ¿cuándo fue revelada? ¿Bajo qué circunstancias? Sí. O sea, nos van a dar un significado bastante claro o acercado, pero también puede salirse un poco del contexto. Es muy importante eso. En el tiempo que he estado como sheikh, me he dado cuenta que vienen con muchas preguntas en donde me preguntan de estas aleyas justamente, en las que sí necesitan una explicación. Y eso pasa en muchos textos, ¿no? El Corán no es una excepción, sino que más bien es lo que nos impone un ritmo de aprendizaje, ¿no? Una manera de aprendizaje. Una de estas aleyas es la de la 23, de la Sura 33. La ley dice así: entre los creyentes hay hombres que han sido fieles a su compromiso con Allah. Algunos han cumplido ya su compromiso y otros esperan sin haber variado en absoluto, para que Allah recompense a los veraces por su lealtad y castigue a los hipócritas si quiere, o les perdone o les acepte el arrepentimiento. Es cierto que Allah es perdonador, compasivo. Aquí habla de los que cayeron en una batalla, ¿sí? Entre los creyentes hay hombres que han sido fieles a su compromiso con Allah. O sea, mostraron veracidad, como dice la ella, en sus corazones, con lo que ellos habían pactado con Dios. Nunca titubearon, sino que fueron siempre fuertes y veraces en su fe. Fueron fieles con este compromiso, o sea, con su Islam, con el Islam. Algunos han cumplido ya su compromiso. Y aquí a lo que se refiere a algunos que cayeron ya mártires, o murieron en una de las primeras batallas del Islam, como fue la de la batalla de Uhud, la batalla de Badr. Y otros esperan sin haber variado en absoluto. Otros esperan, es decir, no han muerto todavía. Y no han variado en absoluto significa que su fe todavía es fuerte, férrea, y no han cambiado su parecer, o sea, el nivel de compromiso con el Islam. Otra ley que hacemos también mención es la ley número 74 del Sura 8, que dice: y los que hayan creído y hayan emigrado, o sea, los emigrantes. Aquí hace una referencia específica a ellos. Y luchado por el camino de Allah, o sea, entregaron mucho de sí mismo por la causa de Dios, porque el Islam prevalezca. Así como los que les hayan dado refugio y auxilio. Aquí hace referencia a la gente de Medina, de la ciudad sagrada de Medina, donde el profeta emigró. ¿Qué nos dice Dios? Y subrayemos esta oración en nuestros Coranes, y dice: estos son los creyentes de verdad. Sí. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ellos son los creyentes de verdad. Fíjense en este testimonio que Dios les da a ellos. O sea, esos emigrantes, los que estuvieron con el profeta sallallahu alaihi wasallam, emigraron, sus nombres son conocidos.
cientos de ellos, y los que estuvieron en Medina recibiéndoles. Sus nombres son conocidos. Dice Allah, ellos son los creyentes de verdad, es decir, ellos son los que llegaron a la fe verdadera. Por tanto, nunca jamás podemos nosotros hablar nada en contra de ellos. Si no, sería desmentir la palabra de Allah en el Corán ahí. Si no, sería salirse sería negar la palabra de Dios. Estos son los creyentes de verdad. O sea, ¿hay duda alguna de un versículo Abu Bakr así? es emigrante, Aisha es emigrante, emigró con el profeta sallallahu alaihi wasallam, Omar, Uthman, no hay ninguna duda de ellos. Uthman fue el primero en emigrar entre todos los compañeros, o de los muy, muy, muy primeros en emigrar. Lo mismo ellos que más tarde murieron en el tiempo, en los califatos de Omar, de Uthman, de Ali, de los más tardíamente, ¿no? De los que tal vez podemos encontrar en la historia alguna mención de ellos. Todos estos fueron creyentes de verdad. Y la ley concluye diciendo, tendrán perdón y una generosa provisión. Que nadie es perfecto, todos cometemos errores, pero sus errores están perdonados. O sea, cualquier error que pudo haber cometido estos compañeros o apóstoles, dice Allah, lahum maghfira, tendrán perdón y una generosa provisión. Obviamente se refiere al paraíso. Qué importante ley. ¿Cuál es esta ley? Esta ley, por favor, no se olviden nunca, es la penúltima de la sura 8. Es la 74 de la sura número 8, Al-Anfal. Esta ley nos habla de quiénes son los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam y cómo ellos son los verdaderos creyentes. Y es importante esto porque ellos son los que memorizaron el Corán, ellos son los que memorizaron la Sunna, la tradición del profeta, ellos son los que la practicaron y la registraron también, ¿no? Porque hay varios de ellos que la escribieron, hicieron llegar a sus hijos y a su descendencia y a los que vieron después. Y el Islam se esparció gracias a ellos. Y en vida del profeta, el profeta los, digamos, estuvieron junto al profeta, el profeta los aprobó a su compañía, los aconsejó. Así es. Y transmitieron ellos fielmente las enseñanzas del profeta. Esto es muy importante. El profeta sallallahu alaihi wasallam en repetidas ocasiones les elogió y a muchos de ellos le dijo, él está en paraíso, dijo Abu Bakr fil Jannah, dijo Omar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Talha fil Jannah, dijo Al-Zubayr fil Jannah, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, fulano está en el paraíso y fulano está en el paraíso, y dijo, no se me permitió casarme sino con mujeres del paraíso. Y habló de todo eso. Entonces, a la muerte de Khadija se casó con su segunda esposa, etcétera. Entonces, se sabe que estas personas o estas mujeres, compañeros y demás, son gente muy importante y muy allegada, de las cuales los musulmanes no tenemos sino la obligación que decir radiyallahu anhum, que Allah esté complacido con ellos, y tenerles en el mejor concepto y nunca hablar mal y nunca aceptar de alguien que hable algo mal de ellos o en contra de ellos, o imaginar que uno de ellos se puso en contra del otro por intereses mundanales o envidias o cosas de esas. Eso no existía. Es gente muy piadosa, gente santa, digamos, en el sentido de piedad. De piedad. Y esto es porque Dios mismo habla de la pureza de esa fe, de la verdad de su condición de creyentes en el Corán. O sea, es un libro revelado a su profeta, el profeta Muhammad. El profeta estuvo con ellos, compartió con ellos, convivió con ellos. Allah declara la condición de pureza en su fe y de condición de creyentes. Y el profeta, a su vez, que estaba con ellos, confirma todo esto. Entonces nosotros, 15, 14, 13, 12 o 2 siglos después, sea quien sea, ¿quién puede cuestionar? En todo caso puede cuestionar, pero no puede ser considerado dentro del parámetro del Islam o dentro del parámetro de los versículos que estamos diciendo, porque son textos sagrados. Si cuestiona, la respuesta está aquí. Cualquier persona que tenga hablamos de esto por tal vez se pueda mencionar en algún libro o algo, se puede escuchar de alguien algo que se menciona a alguno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam como crítica,
bueno, regresamos al Corán, que es el libro principal de referencia, y vemos que Allah Azza wa Jal les menciona y les dice que les ha perdonado y que les ama y que son gente prácticamente santa. Justamente por el testimonio que Dios les da y el profeta sallallahu alaihi wasallam les da y por lo que sabemos de su vida. Vamos a leer un pasaje importantísimo también en este aspecto del Sura número 59, Al-Hashr, y nos dice lo siguiente. Para los emigrados pobres, los que se vieron forzados a dejar sus hogares y sus bienes en búsqueda del favor y de la aceptación de Allah, los emigrantes, ¿no es cierto? Los emigrados. Y los que ayudaron a Allah y a su mensajero, o sea, los que estaban en Medina, los auxiliadores también se les dice. Esos son los sinceros. Ulaika hum sadiqun. Entonces, aquí habla de los pobres, ¿sí? Los que tenían necesidad económica, de los que emigraron. Lil fuqara el muhajirin alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. ¿Sí? Ellos fueron expulsados de Mecca y salieron a Medina buscando el favor de Allah, ¿no? Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan, y su complacencia. Yansuruna Allah wa rasula. Ellos daban la victoria y su apoyo en todo lo que podían a Allah y a su mensajero. O sea, Allah significa por la causa de Allah, su religión, su libro y su mensajero. Ulaika humus sadiqun. Dios dice que ellos son los verdaderos, los veraces, los sinceros. ¿Qué dice después? Y los que antes de ellos se habían asentado en la morada, o sea, Medina, y en la creencia, o sea, habían aceptado el Islam, ama a quienes emigraron a ellos. O sea, los medineses les amaban a los emigrados, les amaban a los que vinieron de Meca, y los prefieren a sí mismos, les preferían. Y de estos hay ejemplos extraordinarios en donde muchos de ellos no tenían que comer, y les mandaban su comida a ellos que habían emigrado, les preferían. Dice, aún estando en extrema necesidad, como dice el término en árabe. Les preferían sobre ellos, aunque ellos también estaban en extrema necesidad. En extrema necesidad. Que entonces esta gente era muy pobre. El que está libre, después Dios termina la ley diciendo, y el que está libre de su propia avaricia, esos son los que tendrán éxito. Es decir, los que se libran de la avaricia o de la codicia y saben dar y prefieren al prójimo, ellos son los... Incluso por sobre sí mismo. Ellos son los que tienen éxito. Y dice después la siguiente ley, para aumentar un poco más la idea, dice, y los que vinieron después de ellos dicen, o sea, nosotros, ¿qué debemos decir? Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos precedieron en la fe, y no pongas en nuestros corazones ningún rencor hacia los que creen. Señor nuestro, realmente tú eres clemente y compasivo. El musulmán no debe guardar rencor hacia su hermano y pide perdón por él. Y pide perdón por aquellos que nos precedieron también en la fe, en la antigüedad. Entonces aquí hasta ahora hemos visto la importancia que tienen los muhajirunos que emigraron, y el profeta sallallahu alaihi wasallam era un muhajir, era de los que emigraron y de los que les dieron un auxilio. Y aquí es cuando queremos entender el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando dice lo siguiente, que si no fuese por la emigración, yo fuese un ansar, uno de los ansar. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si no fuera por la inmigración, o sea, que se dio de Meca a Medina, que tuvo que hacer, dijo, yo fuera de los medinenses, yo fuera de los ansar, o sea, de los que dieron auxilio. Los ansar, los que dieron auxilio al profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina, fue gente muy noble, muy buena, muy generosa, muy dadivosa, muy compasiva. Preferían a sus hermanos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en una ocasión dijo que una señal de la fe es amarles a los ansar. Dijo, ayatul iman hubbul ansar. Y en otro hadith sallallahu alaihi wasallam dijo, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Y una de las señales de la hipocresía es odiarles. La yubghiduhum illa munafiq. No les odia a los medinenses sino un hipócrita. Y dijo, man ahabbahum ahabbahu Allah. Quien les ame a los medinenses, los auxiliadores, Allah le amará a él.
وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَغْبَضَهُ اللَّهُ. Quien les desprecia a los medinenses, entonces Allah también le despreciará. Estos hadices están en el libro del Bukhari, en el libro auténtico del Imam al-Bukhari. Entonces, con esto damos esta conclusión de que tanto los que emigraron con el profeta ﷺ como los medinenses son gente muy importante en el Islam y son gente a los que debemos tener el mejor concepto, aprecio, y aprendemos de ellos. Y nuestros grandes sabios del Islam nos dicen que es prohibido hablar de ellos de mal manera o criticarles, o peor aún insultarles, o peor aún sacarles fuera del Islam. Eso ya es kufr, ¿no? Sacarles a uno de ellos, decir no, tal era kafir, o tal era, eso no podemos hacer jamás. Entonces, con esto creo, hermano, concluimos el concepto básico que queríamos hablar de la importancia de los sahaba, tanto de los muhajirun como de los ansar, los dos grupos importantes de los compañeros del profeta. Bueno, permítanme felicitar al Sheikh Salim por esta recopilación de versículos del generoso Corán y la explicación de las mismas que requiere una exégesis, porque es de mucha importancia para la, digamos, conciencia o la mente del musulmán tener esto muy claro y muy presente, porque algunos de ellos están vinculados con la aqida, tienen que ver algunas cuestiones con la aqida porque son la ley del Corán, son versículos provenientes de Allah y su correcta interpretación debe ser bien claros en la fe y el dogma del musulmán, y otras que de rigor histórico aportan un contenido que creo que nuestro público está interesado en tener con precisión, con profundidad, sobre la importancia del muhajirin y de los ansar. Después es mucho más fácil entender otras cuestiones de la historia. O sea, cuando por ejemplo surgen después circunstancias en las cuales se analiza la opinión de los muhajirin y la de los ansar, hombres y mujeres a los cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam consultaba en vida, ya que Dios dice en el generoso Corán: "Wa amruhum shura bainahum", sus asuntos los resuelven por consenso. El profeta sallallahu alaihi wasallam a veces tomaba no las cuestiones que tenían que ver con la revelación, sino en cuestiones que tenían particularmente con alguna cuestión de la vida cotidiana, utilizaba esta metodología de consulta con muhajirin y ansar, sahabas, compañeros, familiares, etc. Ahora bien, entonces esto habla a las claras de la importancia del vínculo también social, porque tanto los corredores como los emigrados conformaron la primera sociedad islámica en Medina en base a esa hermandad que estableció el profeta sallallahu alaihi wasallam, esa hermandad, el uhuwa, que fue llamado ese contrato social de hermandad entre los emigrados y los ansar y los socorredores, y en base a eso se forma una sociedad justa, solidaria, por supuesto plena de derechos y también con responsabilidades y obligaciones los unos con los otros. ¿Quería aportar algo más, Sheikh? Sí, este es un puntito pequeño que vamos a aclarar un poquito más, y es la hermandad que el profeta sallallahu alaihi wasallam estableció apenas emigró de Meca a Medina. Para quienes no habían escuchado esto, esta almohaja o esta hermandad que existió fue una hermandad literal, con ciertas leyes de la Sharia, como que el uno heredaba del otro. Es decir, que pasaban a ser como hermanos de sangre, como hermanos de padre y madre. Y hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cogió a un emigrante con uno de Medina, ¿sí? Un muhajir con uno de los ansar, con un ansari. Y les dijo: tú eres hermano de él. Y cogió a otro y dijo: tú eres hermano de él, tú eres hermano de él. Y así uno por uno. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam consideró en esta hermandad las características que sean similares, compatibles, manera de pensar, manera de interactuar de cada uno con el otro, para que pueda ser la cooperación mejor. Y aquí es como cuando vemos grandes ejemplos en los que uno prefería al otro sobre sí mismo,
y le daba de lo mejor que él. Y después Allah después de un tiempo, Allah Azza wa Jal, Dios Altísimo, hace descender una ley en el Corán en donde abroga esta hermandad literal y se queda la hermandad islámica nada más. La hermandad en que Dios dice que los parientes son antes en cuestión de herencia. Entonces dice, esta ley abrogaba el hecho de que se heredaban unos de los otros, ¿no? Una vez que se soldó estos dos grupos, se consolidó esta hermandad y se puso un extraordinario ejemplo de cooperación y de hermandad y ayuda. Y de cohesión social, ¿no? En Medina. De cohesión social, excelente término. Entonces después de esto es cuando se abroga esta ley y se abroga con esta ley y queda la hermandad islámica. Vale, voy. Así es. Bien, nosotros estamos en el último minuto de Descubriendo el Islam, así que vamos a una pequeña pausa y regresamos ya con las conclusiones finales. Un mensaje divino para toda la humanidad. Seguimos en Descubriendo el Islam. Escuchan ustedes al aire entonces en vivo la señal de horario de finalización de nuestro programa, pero no queremos irnos sin invitarlos a ustedes a acercarse al Colegio Rey Fahd, que en sus diferentes niveles, tanto en el área inicial como en primaria, cuenta con una muy buena propuesta educativa en Palermo, en la zona por supuesto de Palermo, en lo que es las inmediaciones del Centro Cultural Islámico Custodio de las dos Sagradas Mezquitas, allí en Burrich y Libertador. Allí entonces pueden acercarse y tomar más información de esta propuesta educativa muy interesante, basada en valores y principios que son de mucha importancia, y esta escuela que está abierta a la sociedad. Es una excelente propuesta educativa, es dentro del ámbito privado de la educación que funciona bajo lo que establece la Dirección de Gestión Privada de Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Si ustedes quieren comunicarse, pueden hacerlo al 4775-5722. 4775-5722. O pueden ingresar a la página www.colegioreifad.com.ar. Nosotros de esa manera concluimos. Sheikh, vamos a despedirnos de nuestro público. Sí, gracias por escucharnos y inshallah estaremos con otro tema interesante el próximo día, martes, si Dios quiere. Inshallah. Con la anuencia de Allah nos encontraremos, bi'idhnillah, el próximo martes para un nuevo Descubriendo el Islam. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Aquí finaliza Descubriendo el Islam, el programa del Centro Cultural Islámico Rey Fahd en Argentina. Descubriendo el Islam, un viaje apasionante por la fe, la cultura, la historia del Islam y su mensaje. Descubriendo el Islam. Los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde.